¿Por qué la cuarentena? Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Hebreos, el capítulo 3, y vamos a leer a partir del versículo 15. Hebreos 3, a partir del versículo 15, dice la palabra del Señor: Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado? 40 años. ¿No fue con los que pecaron y cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Es necesario explicar, antes de meditar en este asunto, en la cuarentena, 40 días para probar su fe, para entender Jesús que tenía que estar en comunión con Dios y empezar su ministerio en esta tierra. 40 días y 40 noches estuvo en el desierto para ayunar. Esta cuarentena del pueblo de Egipto ha sido su momento de prueba. En Deuteronomios 8 dice: yo te saqué de Egipto para probarte, para saber qué es lo que había en tu corazón cuando viene una pequeña prueba, para tratarte. Hay gente que dice: pero ¿por qué Dios tiene que castigarnos, tratarnos? Habíamos estado hablando en una anterior oportunidad que si Dios no nos prueba, incluso si no nos castiga, es porque somos bastardos. Pero a sus hijos lo va a tratar para enderezarlo, para tenerlo y dirigir su camino en esta tierra, en esta vida. ¿Cuán necesario entonces ha sido, en lo que acabamos de leer, no endurecer nuestros corazones? ¿Cuán necesario era creer lo que Dios nos había dicho? Había detrás de toda esta orden, detrás de la salida triunfal de Egipto, habiéndonos Dios mostrado tantos milagros en la vida, ¿cuántas veces, aún sin saber, habremos estado pasando por algún peligro en alguna esquina de la calle? Pero el Señor nos ha librado, el Señor nos ha guardado. Eso es lo que teníamos que reconocer. Había una promesa de parte de Dios, en la tierra, un cuidado, una liberación, una promesa especial para nuestra vida en paz en esta tierra, en la familia. Paz, es bueno tener paz con el pueblo.
El Señor había prometido tener abundancia, había prometido larga vida, sin enfermedad ni pobreza. En Deuteronomio 5:16, ustedes pueden leer, pero dice la palabra del Señor: entonces te daré vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y cuando vamos a Deuteronomio 28:10 dice: todos los pueblos mirarán en ti para invocar a Jehová. Dirán: pero ¿por qué todo le va bien? ¿Por qué no le falta nada? ¿O por qué sus hijos son buenos? ¿Y por qué su familia? Preguntarán, e invocarán a Jehová y dirán: yo quiero ser como aquellos. La Biblia en este mismo pasaje también dice: te hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu tierra. Esta cuarentena, entonces, si llegamos a meditar, ha sido por causa nuestra, por no obedecer su palabra. Dios ha dicho con respecto a su palabra: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuánta gente vemos caminando? Y vemos que algunos ya han renunciado a la iglesia. Andan diciendo: yo he orado, he clamado, pero mira cómo estoy. Se encuentran en realidad frustrados a causa de esta pandemia. Una pandemia generalizada, no es siquiera para el Perú solamente, en todo el mundo. Y dicen: ¿por qué esta necesidad? ¿Por qué esta enfermedad en mi casa? Si yo le he servido tanto tiempo a Dios, ¿por qué estoy sin trabajo? Fue una frustración total. Y si le dices: hermano, quiero hablarte de parte de Dios, vamos a orar, ellos nos dicen: pero ya clamé, ya oré, he clamado a Dios y nada. Con mi familia paramos llorando. Si usted busca en la Biblia, en la palabra del Señor, dice en el libro de Salmos, el capítulo 34, el versículo 17: claman los justos y Jehová los oye. Y todavía sigue diciendo, ustedes lo van a leer, dice: y de todas sus angustias lo librará Jehová. No quiere decir que en nosotros no va a haber alguna vez una angustia, una tristeza, una pena. Pero aun cuando esa angustia use el enemigo para atormentarte, para enfermarte, para hacer muchas cosas en tu vida, la Biblia dice: de todas ellas Jehová te librará. Tenemos que ir entonces en esta vida orando en comunión con Dios, pero siempre alineados a su palabra. Si nos salimos de la palabra, eso es lo que a Dios le molesta. Vean en Santiago, el capítulo 1. Esto sí vamos a leer muy detenidamente. Capítulo 1 de Santiago. Y a partir del versículo 19, miren
¿a qué nos exhorta este apóstol Santiago? A ser no oidores simplemente, sino a ser hacedores de la palabra. Por esto dice en el versículo 19, mis amados, está hablando a la gente de la iglesia, a la gente que está dentro de la iglesia, a la gente que tiene, yo no sé, 20 años, 30 años o 40 años. Pasando nuestra cuarentena en la iglesia, con dolor, con sufrimiento, con enfermedad, cuando la Biblia dice, porque no sabemos simplemente hacer la Santa Cena, hay muchos enfermos dentro de la iglesia. La palabra, hermano, la palabra. Y acá dice, por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Palabra insuficiente. Cuando el esposo se va, cuando la familia empieza a tener su debacle, la palabra de Dios. Cuando los hijos empiezan a rebelarse, palabra de Dios. Cuando yo me enfermo, cuando yo me vuelvo duro de corazón, palabra de Dios. La palabra. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No obra. Hemos dicho que en Salmos 34, 17, claman los justos y lo oye Jehová. Y ahora dice, cuando hay un hombre que usa la Biblia para buscar motivos para no obedecer y se aira, entonces no obra la justicia. No es que tú seas o yo sea justo. La justicia viene de parte de Dios. El hombre que ha sido justificado por Dios, el hombre, la mujer que se ha llegado a Dios y ha pedido perdón de todas sus injusticias, de todo su mal, de todo su pecado, orando tal vez como David, perdona, Señor, mi iniquidad, perdona mi rebelión, perdona mi pecado. Es muy posible que hemos estado orando como suele hacerte. Toda una vida orando, perdona mi pecado, sin darnos cuenta que este siervo de Dios nos enseña. Orar por dejar la iniquidad, abandonar la iniquidad, abandonar la rebelión y abandonar totalmente el pecado. ¿Qué es lo que tenemos entonces que hacer frente a esta situación? ¿Por qué esta cuarentena? Por haber dejado la palabra, por no habernos alineado a la palabra. Cuando nos decían vamos a tener un estudio de fe y nosotros íbamos aprendiéndonos de memoria la fe, pero no en la práctica. Cuando nosotros íbamos a estudiar con respecto a la mayordomía, no porque nos van a pedir dinero, nos van a pedir nuestro diezmo, hemos aprendido de memoria, sin embargo no lo hemos practicado. Es en la práctica de la palabra de Dios que vamos a encontrar resultados. Entonces, ¿por qué esta cuarentena? Uno, hemos provocado a Dios.
hemos pasado todo el tiempo que hemos pasado jugando solamente a la iglesia. 2, nos hemos o no hemos prestado atención a la palabra. Porque cuando el Señor nos dice, sean tardos para hablar y para airarse, pero que dice, hermanos, todo hombre debe ser pronto para oír. O sea, urgente atención a la palabra. Atención. Dice bien claro lo que dice, lo hemos escuchado, hemos leído, sabemos mucho de memoria. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Porque por el oír viene la palabra de fe a nosotros. Viene la fe completa a nosotros. Por el oír. No por opinar, no por sugerir, no por decir, yo creo que esto debe ser así. Y tercero, incrédulos a la palabra. Toda la vida, todo el tiempo, hemos estado atentos a una palabra simplemente que nos emocionaba. Llegábamos a la casa y decíamos, linda la palabra, tremendo la palabra, pero nunca hemos creído a esa palabra. Porque si creíamos a esa palabra, entonces hubiéramos puesto en práctica y no hubiera habido nunca esta cuarentena en nuestra vida. La cuarentena puede estar abundando en el mundo, pero no es para ti. Tú tienes que estar en comunión con Dios. En una oportunidad los discípulos le dicen, ¿por qué no hacemos nosotros ayuno? Y el Señor le dice, el ayuno hacen los que no está con ellos el esposo. Si nosotros estamos en continua comunión con Dios, ¿por qué la cuarentena, ni la pandemia, ni la enfermedad, ni la pobreza, ni la necesidad en absoluto? A Jeremías fue que le dijo, él también ha tenido un momento de dolor en su vida. Jeremías fue el que dijo, maldito el día en que nací. Ha habido una desesperanza total en su vida. Y a ese Jeremías fue Dios que le dijo, si entre sacares lo precioso de lo vil. Eso no fue que te di. Tristeza, sufrimiento, dolor y necesidad. Yo no te di eso, Jeremías. Entresaca lo precioso de lo vil. Tú, entresaca. Dios nos ha dado deseo de estar en comunión con Él por medio de la lectura de la palabra, conversando todos los días, hablando todos los días. Nunca, hermano, hermana, dejes la palabra de Dios. Es eterna. Esta palabra ha sido dado a cada uno de nosotros como enseñanza, como guía para nosotros. ¿Por qué no lo hemos tenido al tanto? ¿Por qué no lo hemos tenido en nuestro corazón? Porque faltaba la recepción del Espíritu Santo, quien estaba señalado para guiarnos a toda verdad. Busquemos desde ahora. Entendamos lo que nos falta. No nos airemos cuando viene esta palabra a nosotros. ¿Por qué estamos sufriendo? Ve tu condición. Dios no te ha llamado para eso. Dios te ha llamado para vivir en paz y paz en abundancia. Que Dios bendiga esta palabra. Bendito Dios, tu palabra está dada a cada uno de tus hijos que escuchen. Abre su entendimiento para
alinearnos todos juntos a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.